cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy, en esta sesión de Pensar la Historia, como forma de terminar el semestre, tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a redondear algunos temas que han sido importantes en este semestre. Ustedes saben que hemos estudiado el tema de las guerras civiles, también hemos estudiado el tema del narcoestado, de la infiltración paramilitar en instituciones del Poder Judicial, y también hemos hablado de otros asuntos del conflicto armado colombiano que conectan pasado y presente. Y particularmente con ella vamos a tocar 4 temas muy importantes para redondear los contenidos de este curso. Vamos a hablar de las ejecuciones extrajudiciales a civiles desde la perspectiva de la Fiscalía, porque ella hizo parte de la Fiscalía. También vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo el paramilitarismo se tomó la Fiscalía, que ya con el señor Hacker Fiscalía habíamos visto un informe en la época de Luis Camilo Osorio y Sasa. Y también vamos a hablar de 2 hechos que hemos estudiado en el curso desde la historia reciente de Colombia: los entrampamientos contra nuestro amigo Alexander Obregón Rentería, y cómo fueron esos 2 entrampamientos desde el punto de vista de Luz Marina, que ella ha estudiado el caso y en este momento es la abogada que está asesorando a Alexander para que se haga justicia. Y por último, vamos a tocar algunos temas de actualidad para terminar, como por ejemplo lo que ella piensa del juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre otras cosas. Inicialmente le doy la palabra a ella para que se presente, para que nos cuente cómo fue ese proceso de ingreso a la Fiscalía General de la Nación. Bueno, buenos días para todos y todas. Yo ingresé a la Fiscalía, o sea, a mí no me gustaba ser funcionaria pública, pero un amigo, yo soy egresada de la Facultad de Derecho de acá, un amigo me llenó la historia, la hoja de vida, y un día cualquiera me llamaron. Yo tuve, en el consultorio jurídico, yo tuve una defensa de una señora que la habían capturado por droga. Entonces yo empecé a manejar una teoría, la teoría de la pureza de la droga. Yo alegaba que la droga, al bazuco, como le mezclaban tantas cosas, entonces que uno no podía hablar, que esto es 100% bazuco. Manejé esa teoría, y la teoría en un proceso me sirvió y yo conseguí la absolución de la señora. Entonces, a raíz de eso, yo me volví famosa a nivel de todos los juzgados penales del circuito. En ese juzgado donde a mí me absolvieron la señora, laboraba el Ministerio Público. Entonces el Ministerio, cuando a mí me llaman de la Fiscalía a una entrevista, yo veo un señor que era el que me estaba haciendo la entrevista, pero yo decía, yo lo he visto, yo le pregunté, yo lo he visto a usted. Empezamos a hablar y me dijo, es que se acuerda que usted fue la de la pureza de la droga. Y yo, usted era el Ministerio Público, hablamos y hablamos. Entonces me hicieron un examen, yo ingresé a la Fiscalía, pero por prestación de servicios, o sea, cubriendo vacaciones en diferentes municipios. Ya después, ya como a los 3 años de estar cubriendo vacaciones, porque yo estaba haciendo unas especializaciones, ya me vinculan y me mandan a laborar en el municipio de Turbo. Yo llego allá a laborar al municipio de Turbo, me pasaban para una parte, me pasaban para otra. ¿Por qué los diferentes cambios? Porque tocaba a un intocable. O sea, si yo prefería alguna decisión contra alguien a quien no tenía que investigar, era fijo que siempre me trasladaban. Entonces me trasladaron de Turbo, por cuestiones, empecé enferma. O sea, yo no estaba preparada para vivir toda la violencia que yo vivía allá. Inclusive a mí me quedó como secuela que yo no puedo abrir mi boca normalmente. La apertura bucal yo la perdí. Uno pensaba, o sea, yo no estaba preparada para ver la sevicia y para ver la maldad
cómo torturaban, cómo masacraban a las personas los paramilitares. Cuando yo llego a Turbo, yo llego el 24 de mayo de 1995 y en abril del 95 habían llegado los paramilitares. ¿Por qué llegan los paramilitares a Turbo? Llegan los paramilitares porque en Turbo la guerrilla tenía vacunado a todo el mundo, el señor de la chacita, los comerciantes, la misma gente de la fiscalía, la misma gente de la rama judicial. Entonces los comerciantes de Turbo llevan los paramilitares. Yo allá en Turbo conocí a los paramilitares. Cuando yo llego el primer día, a mí me toca, cuando a uno le toca el primer levantamiento, ahora ya los fiscales no hacen levantamiento, y ahora se llama de una manera diferente, pero cuando a uno le toca el primer levantamiento, uno le dice, lo inauguraron. A mí me quedó grabado en mi mente ese día, porque me toca el levantamiento en el hospital de Turbo, y allá caen los aguaceros, son con rayos, y el aguacero es muy fuerte. Entonces cuando yo llego a hacer el levantamiento, me iluminaba la morgue, me iluminaba, o sea, el relámpago iluminaba la morgue y yo veía ya una persona sin cabeza. Entonces yo tuve que esperar que pasara el aguacero para hacer este levantamiento. Entonces ese día yo dije, yo no voy a ser capaz de estar acá, pero la compañera a quien yo fui a reemplazar, ella me decía, ay, júrame que no te vas a ir, no me vas a dañar el traslado. Entonces yo decía, no, sí, yo sé que yo voy a ser capaz de soportar acá. A mí me tocaban los levantamientos, yo conocí la gran mayoría de los paramilitares. Mancuso caminaba por Turbo como rey por su casa. En Turbo había un hotel que se llamaba el Hotel La Montaña. En ese hotel, todos los que fuimos de la fiscalía, los que fuimos de la rama judicial, todos conocíamos que en el Hotel La Montaña, esa era la zona de los paramilitares. La fiscalía quedaba, no sé si todavía queda, pero quedaba en pura zona de tolerancia. La fiscalía era un edificio de 3 pisos, sonaban las 6 de la tarde y uno mismo salía para la casa. Solamente había un sitio donde podíamos vivir los fiscales que se llamaba, o se llama, Don Diego. Es un hotel, es un edificio que tiene apartamentos, pero también tiene locales. Entonces uno vivía ahí porque la fiscalía quedaba a media cuadra. Cuando uno llega allá, uno se ve que hay un carrito, un chivero, blanco y azul, y ese chivero lo llamaban Camino al Cielo. En ese carro se llevaban toda la gente que desaparecía y nos cuadraban el carrito diagonal a la puerta de la fiscalía. Cuando yo llego allá, a mí me nombran fiscal coordinadora. Un fiscal coordinador no es que sea el superior de los otros fiscales, sino simplemente es el que coordina los repartos, coordina las actividades. Entonces a mí me nombran fiscal coordinadora y la gente llegaba allá. La gente llegaba allá a la fiscalía pidiéndome que por favor diera yo la orden de que lo sacaran de la lista. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿cómo así que para sacarlo de la lista? Sí, llegaba la gente con 5 kilos de frijoles y me decían, den la orden para que no me vayan a matar, porque yo llevo estos 5 kilos de frijoles y me matan porque voy para la guerrilla. La gente, quien comprara más de 3 kilos de frijol, más de 3 kilos de arroz, era gente muerta. Porque ahí mismo decían, y como los paramilitares vivían ahí todo alrededor, pues yo, después de muchos años, entendí por qué la gente iba y me pedía a mí ese favor. Yo deducía, yo decía, claro, porque como está ese carro de Camino al Cielo allá, entonces por eso es que nos están confundiendo a nosotros. Yo le explicaba a la gente, un día cualquiera llega un muchacho que le están sindicando de un delito de acceso carnal violento. El muchacho me dijo, yo vengo, vea, mire, era un muchacho afro, de crespos, y me dijo, vea, yo vengo para que usted, por favor, es que me están confundiendo, y yo no soy, entonces para que me saque de la lista. Y yo le dije al muchacho, no, usted está equivocado porque es que nosotros no tenemos ninguna lista. Bueno, el muchacho se va. A mediodía, yo ingreso a mi apartamento, cuando yo veo que el muchacho sale de un apartamento al frente,
Y el muchacho me dijo, Ave María, que ustedes no son los mismos. ¿Cómo que no, si viven en la misma parte? Yo no entendí, yo dije, pero ¿por qué? Porque este muchacho dijo eso. Me pongo yo a averiguar y era que ahí también vivían paramilitares. Entonces el muchacho salió, fue de un apartamento de un paramilitar para evitando que a él lo mataran. Yo empiezo a mirar que las niñas del CTI, todas eran amigas de los paramilitares, todas eran novias de los paramilitares. Entonces yo elevo la queja acá en Medellín. Lo que hice fue que me las eché a todos de enemiga. A mí aquí en Medellín, pues de todo modo, la jefe del CTI quiso hacer caso, pero las muchachas siempre siguieron allá. Ya después yo me di cuenta que entonces uno empezarse a cuidar con el CTI. Ya después yo empecé a mirar que gente que iba a declarar a la fiscalía, a la hora a mí me tocaba hacer el levantamiento. Entonces yo decía, pero ¿por qué esto tan raro? Porque esto, si está mi asistente y estoy yo, entonces ¿por qué esta persona la mata? Un día llega una fiscal nueva a reemplazar unas vacaciones. Entonces nosotros íbamos para un asado a la playa. Yo voy con mi asistente en la moto y el asistente me cuenta, me dice, doctora, imagínate que llegó esa fiscal nueva y llevaban a un muchacho, a la gente en turbo, la cogían y la paseaban por todas las calles y eran dándole cachazos para que la gente viera, y eran los paramilitares que llevaban la gente. Entonces lo llevaban, entonces la fiscal ve que llevan un muchacho y como ella estaba nueva, ella lo que hizo fue que los quitó y fue y lo llevó a la policía. Entonces yo le dije al asistente mío, no, gracias a Dios, ese muchacho tiene que ir porque hoy nació. Cuando el lunes llegó una pareja. Ah, doctora, lo que pasa es que el hermano mío lo pasaron por aquí el sábado dándole cachazos. Y yo le dije, un momentico, su hermano. Entonces yo llamé al asistente mío, yo le dije, Audel, dígame qué ropa llevaba el muchacho. Y dijo la señora, es que ese era mi hermano. Y yo le dije, no señora, es que a su hermano se le entregó la fiscal, se le entregó a la policía. O sea, la señora me dijo, venga, vamos. Sí. ¿Qué hacían los paramilitares? Se llevaban la gente. Entonces, toda la gente se enteraba, aterrorizaba a la gente. Se los llevaban, caminaban, los llevaban a un punto y allá los hacían cavar su propia fosa. Allá la gente tenía que cavar la fosa. Entonces, como pues a mí me decían un levantamiento y yo ahí iba, si yo siempre les cogía a los muertos, empezaron a mandarme razones. Dígale a la monita. No, cuando yo le encontraba un cadáver que iban y me decían, es que yo no le encontraba, ellos me mandaban, dígale a la monita que estuvo cerquita. Entonces ya ellos no empezaron a dejarlos en la vía pública, sino que empezaron a inhumarlos, a enterrarlos y a obligarlos a que cavaran su propia fosa. Ese día yo voy con la familia del muchacho y yo me encontré con el carro camino al cielo, me encontré saliendo. Ingresamos nosotros, cuando sí se veían todos los multicos, nos tocó sacar, primero que sacamos fue al que habían acabado de enterrar, estaba caliente el muchacho. Y todo eso, nosotros empezamos, sacamos de allá 9 cadáveres. De los 9 nos reconocieron 7. El hermano de la señora también estaba ahí. Entonces ahí yo empecé a mirar, yo empecé a relacionar. Sijín tiene que ver con los paramilitares. Y porque empezaron, que los de la Sijín salían a vacaciones, entonces ingresaban en las vacaciones a los paramilitares. Y de pronto muchas veces, porque se lograron capturar, yo logré capturar a varios, caían por cualquier cosa, pero como yo ya tenía un informe, yo había empezado a hacer un estudio con fotografías, a identificarlos. Entonces, algunos se pudieron escapar, otros no, otros sí fueron condenados. Yo veía, uno de los paramilitares era HH, el Llanero, muchos paramilitares que uno los conocía por el alias. Yo los veía saliendo del apostadero naval vestidos de uniforme del ejército. Entonces uno decía, claro, yo decía, ejército tiene que ver con paramilitares, la policía tiene que ver con los paramilitares, los comerciantes tienen que ver con los paramilitares.
Sí, CTI, que era la policía que investigaba, tiene que ver con los paramilitares. Yo llegué también a dudar de los mismos empleados de la fiscalía, no de los fiscales, pero sí de los empleados de la fiscalía, porque yo decía, ¿cómo que esta persona viene y me declara? Y esta persona al momentico yo le estoy haciendo el levantamiento. Si solamente se enteró de qué dijo la persona, fue el asistente mío. Entonces me llegaba a decir, las niñas del CTI nunca las retiraron de allá y siempre quedaron con paramilitares, inclusive hasta se casaron con paramilitares. Entonces mire, si yo traje el informe a la jefe del CTI, si el informe también fue con la reunión de mi jefe y nunca hicieron nada. Que yo sepa de esos cadáveres, porque ahí quedó otro cementerio, hasta ahora yo nunca me he dado cuenta que esos cadáveres los hayan sacado. O sea, era como hacían caso omiso. Nosotros los fiscales nos reuníamos, decíamos esta situación, coger un paramilitar era que nos rastrillaban la moto, que nos encerrábamos en la oficina y se nos metían por las ventanas. O sea, la situación allá era tremenda. Cuando yo vengo acá a la ciudad, ya no era tan marcada la intervención de los paramilitares, porque ya pues al búnker a uno no se le iban a meter, pero uno sí veía la influencia que ejercía el director seccional de fiscalías de turno sobre todos los fiscales. Por ejemplo, en épocas de elecciones, siempre mandaba a todas las fiscalías, yo fui fiscal seccional, entonces a todas las fiscalías seccionales mandaban qué investigaciones tienen políticos que se estaban lanzando a diferentes campañas, qué investigaciones tienen sobre tal político, pero uno veía que si yo estaba investigando a varios políticos, porque solamente tenía que mover el proceso con respecto a unos y no a otros. Entonces mire, uno ahí veía cómo porque todavía está permeada la fiscalía. ¿Pero por qué? Porque es que viene de las altas esferas. Usted recibe una orden. Yo me negué a muchas órdenes y por eso fui muy perseguida en la fiscalía, porque yo decía, el fiscal que actúe contrario a derecho incurre en un delito que llama un prevaricato por acción. El que deje de hacer lo suyo, un prevaricato por omisión. Entonces yo buscaba, si usted me está diciendo que haga esto, por favor dígamelo mediante un oficio, que yo hago lo que usted me está diciendo. Entonces como respuesta que tenía, era trasladarme. Entonces siempre veían era los lugares más lejanos. Estando yo en la fiscalía tuve un accidente de tránsito y yo sufrí luxación bilateral de caderas, daño de menisco y fractura de rótulo. Yo decía, si yo vengo de hacer un levantamiento, pues es que eso fue con ocasión del trabajo. Si yo estaba haciendo un levantamiento, yo sufro un choque, entonces es que yo estaba en cumplimiento de mi labor. Me pasé 11 años tratando de demostrar de que eso era de origen laboral. Entonces eso lo que me generó a mí fue una persecución en todas las esferas. Yo pensaba, o sea, cuando yo salgo de la fiscalía, yo no creí en la justicia, o sea, me volví como un poquito incrédula en la justicia, porque yo decía, yo cuando estuve tan enferma, que me cerraron tanto las vías, yo ver un psiquiatra, porque yo estuve de psiquiatra, que el psiquiatra me dijo, si eso le pasa, palabras textuales, si eso le pasa a usted que es fiscal, piense qué le pasa al pobre albañil. Yo ya no la puedo seguir atendiendo porque me cancelan. Le cancelaron el contrato, la ARL, le canceló el contrato a la psicóloga, a la médica del dolor y a lo último le dijeron al psiquiatra, si la va a seguir atendiendo le cancelamos. Entonces eso me generó una persecución y yo salí condenada de la fiscalía. Salí condenada, me regresan, o sea, yo empiezo esa lucha, yo estúpida, pues sí me arrepentí, me perdonan la expresión, hablo por la W pensando que a mí me iban a escuchar. Porque como yo tenía la verdad, como la tiene Alex, yo pensaba que el tener la verdad, a mí me iban a escuchar porque yo estaba diciendo la verdad, pero eso no es cierto. Me mandaron nuevamente a Urabá, caí apartado.
Allá en apartado me toca una investigación por la muerte de una muchacha, una señora que una mala práctica médica le hicieron una cesárea y le dejaron las tijeras. Entonces la muchacha murió porque esas tijeras le rompieron el yeyuno. Entonces la muchacha muere y a mí me pareció muy honesto el médico legista que mandó eso a la fiscalía. Entonces eso era un homicidio. Yo empiezo esa investigación, entonces yo lo que hice fue, para esa época, ahora les explico, para esa época estaba la ley 600, entonces yo lo vinculé mediante indagatoria, le embargué los bienes que tenía, y eso me imagino que ese señor tenía que tener políticos, porque eso ahí mismo, y un día cualquiera, allá uno trabaja y trabaja es a punta de celular, porque la gente, yo les estoy hablando del año 2005, la gente no tenía número fijo, sino que todo el mundo era en celular. Entonces, la herramienta para uno trabajar era el celular. Yo ingreso al baño, tenía una falta, y entro al baño y se me cayó el celular. Entonces yo salí toda preocupada con la asistente y le dije, ay, se me cayó el celular. En todo caso el celular se me dañó. Y me tocaba disponibilidad ese fin de semana. Ella me dijo, si quiere, yo le voy a regalar a mi hija una coca, un celular. Si quiere yo le presto esa coca. Yo le dije, ay no, gracias a Dios. Y era una coca idéntica al celular que a mí se me había dañado. Yo le introduzco mi SIM card y no me funcionaba. Entonces ahí me di cuenta que era que el celular le tenían que abrir las bandas. Fuimos, le abrieron las bandas, yo coloco el celular y yo me quedo. Al final, esa compañera me vendió la coca del celular. Me vendió la coca del celular. Un día cualquiera, yo ya llevaba, ella me la vendió en diciembre, pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio a mí me tenían que incapacitar por todas las secuelas que me dejó el accidente, entonces yo trabajaba un mes y descansaba otro, trabajaba un mes y descansaba otro, entonces yo me le volví un problema en la fiscalía. ¿Por qué? Porque me tenían que pagar a mí un porcentaje del sueldo y fuera de eso tenían que pagarle a quien me estuviera reemplazando. Entonces, un día cualquiera estaba yo ahí en mi escritorio hablando con mi mamá que vivía en Jardín, yo hablando con mi mamá cuando llegaron las personas, yo no las conocía y uno llegó con una hojita, un muchacho llegaron con una hojita así, entonces lógico, yo debo ingresar a mi despacho una persona, yo corto la llamada y coloco el celular en el escritorio, cuando yo le diga a la hora, buenos días, ¿qué necesitan? Ah, doctor, es que nosotros venimos por un registro personal, o sea, una requisa que me iban a hacer. Y yo le dije, entonces, ¿vieron el celular? Es que no, este es lo que nosotros necesitamos. Y se llevaron la coca del celular. Yo me dirijo, cuando ellos salen, yo me dirijo hacia la compañera que me vendió la coca y yo le dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ella me dijo, ay, yo no sé. A las 2 de la tarde yo iba trasladada para Arboletes. Ya salía trasladada para Arbolete, entonces se me inició una investigación por peculado por apropiación. Empieza esa investigación, ya después hubo un concurso de Arbolete, me mandaron para Caucasia, y ya en Caucasia uno tiene que, cuando hacen concursos uno tiene que concursar, porque si pierde sale. Y si uno quiere, es la oportunidad que uno tiene para que lo acerquen, si uno quiere Medellín, yo concursé para Medellín, y llegué a la unidad de administración pública. O sea, la unidad de administración pública en la Fiscalía es la unidad anticorrupción. Es decir, que allá se investigan los de cuello blanco, los intocables de cuello blanco. Y también se investigan las personas por una falsa denuncia contra persona determinada, por el civil que le pegó al del tránsito, por una multa que considero injusta. Omisión de agente retenor, pero la mayoría de los procesos son de cuello blanco. ¿Qué se mueve en la unidad de administración pública? No se mueve sino omisión de agente retenedor o recaudador, falso testimonio, los problemas, el golpe que le dan al policía, pero los problemas de cuello blanco, eso no se mueve. A mí me toca una investigación por un hurto que hubo en la fábrica de licores de Antioquia. Se robaron 900 millones de pesos. Pero era un hurto tan burdo, pues que uno caía en cuenta, uno ahí mismo veía la prueba de que eso no era cierto.
Resulta que cogieron, entonces la fábrica de licores dio para las fiestas de Cali, entregaron aguardiente tapa azul y dieron 900 millones de pesos para contribuir a esa fiesta. Cuando se dan esas donaciones hay que legalizarlas. O sea, legalizarlas con todos los gastos. Esto me gasté, esto. Resulta que denuncia del sindicato. El presidente del sindicato de la fábrica de licores de Antioquia denunció y dijo, esto es un hurto, porque eso nunca se dio. Entonces a mí me toca esa investigación y yo empiezo a mirar. Y si yo cogía, por ejemplo, un original y yo lo veía así, es imposible. Si yo tengo aquí 10 originales y yo los pongo así y es la misma rayita, decía, aquí hay algo anormal. Legalizan que hubo una presentación, o sea, donde supuestamente se gastaron el licor tapa azul, hubo una presentación de un grupo musical. Entonces yo cojo y me meto a internet cuando veo el grupo y veo las mismas fotos, pero fueron tan brutos que sacan las fotos y no le borraban la fecha. Entonces era la fecha, entonces yo cogí esa prueba y la aporté. Entonces yo dije, me tengo que ubicar la manager del grupo. Me ubiqué la manager del grupo y ella me dijo, sí, no, es que eso no es cierto, es que hasta la firma mía me la falsificaron. Yo simplemente lo que hicieron, cogieron, taparon acá, puse en una hoja blanca, colocan mi firma, llenan el documento y ya. Entonces yo necesitaba los originales, yo sabía que los originales no los iba a encontrar, porque como de uno solo sacaron todos, entonces yo solicité por escrito a la fábrica de licores de Antioquia que me allegaran los originales. No los allegaron, es que no los tenían. Solicité a Cali, tampoco. Entonces, cuando a uno le hacen esa negativa, ¿uno qué hace? Ordena un allanamiento. Yo ordeno el allanamiento para que me traigan los originales. Primero, uno iba en la ley 906, el fiscal no va a allanamiento, sino que simplemente le da la orden a la SIJIN o al CTI. Entonces yo le doy la orden. Cuando me llaman de la SIJIN, doctora, vea, aquí el Ministerio Público se está revocando su orden. Hácemelo. Usted no puede revocar la orden del fiscal. El allanamiento se hace porque se hace. Bueno, hacen el allanamiento. Yo tenía que legalizar los elementos que encontraron, que no fueron muchos, porque los originales nunca los encontraron y no los iban a encontrar. Entonces voy a legalizar el allanamiento de aquí de Medellín. Como no me podía desplazar a Cali, entonces comisioné para que un fiscal me legalizara. En Cali no hubo ningún inconveniente. Legalizaron el allanamiento. Cuando yo llego a la Alpujarra, porque de por sí son procesos que lo desgastan a uno mucho y que uno se tiene que ir bien armado, yo llegué a las 3 de la tarde a la Alpujarra a solicitar audiencia. Cuando yo llegué me dijeron, ay doctora, pero es que por esto están preguntando. Cada despacho judicial tiene un ministerio público. Cada despacho tiene asignado un ministerio público y es ese, no es otro. Entonces, cuando yo llego me encuentro, antes pasamos a la audiencia. Cuando la juez empezó, cuando me dice el ministerio público que era de mi despacho, es que, no, un momentico, tenemos que esperar. Yo le dije, ¿tenemos que esperar por qué? No, doctor, es que tenemos que esperar. Entonces, hasta ese ministerio público había sido compañero como fiscal. Cuando él sale y la juez me dice, ¿pero qué es este tráfico de influencia? Yo le dije, ay, sí, doctora, pero ¿cómo así que él es del ministerio público y cómo me lo van a revocar así como así? Eso no se puede. Bueno, en todo caso llega el ministerio público. ¿Y quién llegó? El que se estaba oponiendo allá a la diligencia de allanamiento. Entonces él ahí mismo llegó. Entonces yo empiezo a sustentar por qué se debía legalizar el allanamiento cuando, oh sorpresa, la juez no me legaliza el allanamiento. Y yo pensé, pero si esta señora está diciendo que yo lo único que hice fue aplaudir. Con esa ironía yo aplaudí. Me salí, entonces me llama la directora seccional de fiscalía. No, usted va trasladada.
me mandaron para Copacabana. En Copacabana me tuvieron un día, de Copacabana me mandaron para el Caibas, como yo también soy psicóloga. Entonces dije, ay, el puesto mío es aquí en el Caibas. Del Caibas me regresaron a Copacabana, de Copacabana ya tenía que para el búnker, para patrimonio, y ahí se desató la persecución contra mí. O sea, movieron el proceso de la coca de celular. Entonces, uno dice, hay las pruebas que uno llama la prueba reina. Si a una persona la están sindicando de un homicidio, la prueba reina, ¿cuál es? El cadáver. No, el cadáver. Porque si yo voy a hablar de homicidio es porque aquí hay un cadáver, hay una necropsia que está diciendo que esta persona murió por proyectil de arma de fuego o por lesiones con arma blanca. Entonces, esa es la prueba reina. Si denuncian a una persona por un homicidio y no aparece el cadáver, ningún fiscal puede adelantar una investigación por un homicidio porque el cadáver no está, no hay un protocolo de necropsia. Entonces tiene que adelantar una investigación por una desaparición, por un desaparecimiento forzado. Cuando yo ya me voy, me citan para imputación y medida de aseguramiento. Yo me voy en pleno diciembre, suspendieron, en todo caso ya me tocó en febrero. Cuando yo voy se inicia la investigación. Me conseguí un abogado, después paso a otro abogado y ya estamos en el juicio. Cuando estamos en el juicio, hay una audiencia que se llama la audiencia preparatoria. Y en esa audiencia preparatoria, la Fiscalía descubre todos los elementos materiales probatorios que tiene y que va a hacer valer en juicio. Y la defensa hace lo mismo, porque antes de esa audiencia, ningún fiscal puede entregar lo que tiene. Ningún fiscal está obligado a entregar lo que tiene. Entonces, cuando la fiscalía no descubrió no entregó la coca de celular, entonces el abogado, y habían varios abogados que me estaban acompañando, y el abogado me dijo, no, aquí este juicio no lo ganamos. Y yo, pero ¿qué pasó con la coca del celular? ¿Qué pasó? No, que a la fiscalía le perdió. Si la fiscalía tiene un elemento de delito y se le pierde, tienen que responder, o sea, tienen que investigar quién dejó perder el elemento de delito. Nos fuimos a las audiencias. Cuando ya termina la audiencia, todos los abogados diciendo, no, eso ahí es sentencia absolutoria. Yo tenía una audiencia, entonces yo no pude ir a la lectura de fallo. Cuando yo en plena audiencia me escribe el abogado, sentido de fallo condenatorio. A mí se me enfrió todo. Yo, pero ¿cómo así? Faltando la coca de celular, y el abogado mío me decía, es que es inaudito, y todos los abogados decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo hay que faltando la coca de celular? ¿Sabe qué pasó? Como yo me quejé tanto y denuncié tantas cosas de la fiscalía, había una que yo toqué con mis denuncias, y esa señora estaba en la Corte Suprema de Justicia. Entonces la señora, como conoció y que fue la que me trasladó, ella le tocó hacer el borrador del recurso de apelación. Lógico, ella no me iba a favorecer. Entonces, afortunadamente, el abogado mío fue el único que apeló, porque si hubiera apelado la fiscalía, en derecho hay algo que llama reformato in pecho, o sea, reformar en peor. Y si apelan la fiscalía y la defensa, entonces el juez puede reformar la condena. Y como ahí solamente apeló fue mi defensor, entonces me la dejaron 16 meses. En 16 meses quedó mi condena. Entonces, ¿qué pasó? Había la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que saca a diario, y la cual le sirve a uno para resolver fallos, para resolver procesos. Entonces la sentencia de segunda instancia mía salió el 15 de junio del año 2015, y el 13 de junio del año 2015 salió una sentencia que dejaba sin piso esa jurisprudencia que me favorecía a mí. O sea, modificaron la sentencia
para que me pudieran condenar, y me condenaron en segunda instancia, y por eso salí yo de la fiscalía. O sea, salí por la puerta de atrás. Todo el mundo, no, pues que corrupción, pero es que la gente no sabe que fue una coca y un celular que se perdió. Que dígame, una coca de celular, pues uno como no tiene para comprar una coca de celular, y me salí de la fiscalía. Pero es que nadie dice, es que salió por una coca de celular, no, salió por corrupción. Esa fue mi salida de la fiscalía. Muchas gracias. Y quiero hacer una segunda pregunta que tiene que ver precisamente con Luis Alfredo Ramos, que ha sido un personaje muy cuestionado y condenado por parapolítica. Y usted también tiene algo que decir sobre esa relación de Luis Alfredo Ramos y la salida suya de la fiscalía. Sí, él tuvo que ver, porque es que si yo adelantaba la investigación contra la fábrica de licores de Antioquia, era el gobernador, y él iba a resultar salpicado, y la mano, fue la mano de él en la salida mía, fue la mano de él. Y mire que ha sido condenado. Yo tengo un proceso en La Ceja, y la cliente mía es del Retiro, y yo me encontré, varias veces me encontré con Luis Alfredo Ramos. La condena la habían confirmado el día anterior, y me lo encontré en la notaría. Él estaba en la notaría como Pedro por su casa, y si vieran la cantidad del ejército que lo estaba cuidando. Y yo ahí mismo lo vi. Y yo le dije, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted no está pues condenado. Y la amiga mía, que también es abogada, es que vea pues a vea el de cuello blanco. Y varias veces uno viene de La Ceja y hay un sitio donde uno entra a tomar el algo. Yo me lo encontré varias veces ahí. Y ahora, y mire que hace poco, fue como el año pasado, que le dieron libertad. Pero ¿cuál libertad? Si él siempre estuvo en libertad. Es que los de cuello blanco siempre están en libertad. Las cárceles siempre están. Hay una cosa, los de Ruan, es la verdad. Esa es la verdad, y la fiscalía mire que llegó en el año 2016, que le dolía a uno. Cómo es que era una directriz de la Fiscalía General de la Nación que los fiscales salían a descanso por órdenes de captura que libraron. Uno decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que yo me pongo muchos claros? Es que yo puedo ir para mi casa 3 días por una orden de captura, entonces yo libro 3 y me voy 9. Entonces mire la forma como se maneja y la forma como se maneja la libertad de una persona. Así era como se hacía con los falsos positivos, los incentivos. Es que a mí me tocó en Turbo, a mí me tocó hacer levantamientos de gente con las botas, porque usan botas de caucho, la guerrilla usa botas de caucho, y uno veía el cadáver con las botas al revés, y eran botas que no le servían. Y uno decía, ¿cómo va a caminar una persona con las botas al revés? ¿O cómo va a caminar con botas que no le sirven? Era con el pantalón, y el pantalón se salía. ¿Qué persona va a caminar con un pantalón que se le sale? Además eran los orificios de entrada. Yo les decía a los del ejército, yo les decía, pero es que este sí es un berraco. ¿Por qué? Este es un berraco. Usted me está diciendo que murió en enfrentamiento, y todos los orificios de entrada los tiene por la espalda. Explíqueme cómo disparaba por la espalda. Me decían los soldados, no doctor, es que mire, es que son 4 días que nos vamos para la casa. O sea, por cada uno eran 4 días que se iba, y ellos estando en el monte por allá llevando el bulto, ellos se prestaban para los falsos positivos. Que los falsos positivos, es que falsos positivos no solamente que le quiten la vida, sino falsos positivos judiciales, que mandan a la cárcel gente que es inocente, porque en la cárcel hay culpables, pero también hay mucha gente inocente. ¿Por qué? Porque es que en derecho hay lo que se llama la verdad real y la verdad objetiva. La verdad real es lo que realmente sucedió, y la verdad objetiva es lo que a mí me está mostrando la prueba. Y en Colombia a la gente se condena es por la verdad objetiva, no por lo que realmente sucedió. Es que para uno obtener la verdad real tiene que ser, es que a el sicario lo cojan en el momento en que disparó, y uno lo llamaba en caliente, y que yo le reciba interrogatorio en caliente y que me confiese. Yo ahí estoy segura que esa es la verdad real y es la verdad objetiva, pero en Colombia se condena es con la verdad objetiva.
Eso, La verdad es que no entendí muy bien la diferencia. Vea, la verdad real es lo que realmente sucede. Por ejemplo, el sicario que dispara y que lo cogen, que le embolsan las manos porque le tienen que hacer la prueba de absorción atómica para demostrar porque le quedan residuos de pólvora. Entonces lo cogieron con el arma o botó el arma, pero entonces le hacen la prueba de absorción atómica y efectivamente disparó y la gente lo cogieron en el momento en que disparó. Esa sería la verdad real, ¿no es cierto? Pero se condena es con la verdad objetiva. No todas las veces coincide la verdad objetiva, que son las pruebas. ¿Cuántas veces van testigos falsos? Y el fiscal no tiene la capacidad de ingresar a la mente y saber que este testigo, aunque uno sí sabe cuando la persona está mintiendo por la posición que toma, pero ahora toda la justicia es virtual. Entonces uno cómo alcanza a ver en la virtualidad si el testigo está mintiendo. Uno directa que es la inmediación de la prueba. Yo estoy con el testigo acá, yo veo que si yo lo miro a los ojos, el testigo me evade, el testigo se siente de una manera, se le ponen las orejas rojas, claro que yo las tengo rojas, pero no estoy mintiendo, se le ponen las orejas rojas, cambia de posición, se siente incómodo. Entonces, como el fiscal tiene la inmediación de la prueba, uno dice, este testigo es sospechoso, este testigo. Y ahora no, entonces hay mucha prueba falsa y hay investigadores que se prestan. ¿Por qué? Porque por el estímulo que le dan, porque a la policía la califican es por las capturas y por los positivos que hacen. Entonces a ellos no les importa embalar a cualquiera por un ascenso y por los positivos. Entonces mire que es el mismo estamento el que, aunque no lo justifica, el que lleva a las personas a delinquir. ¿Sí le quedó claro lo de la verdad objetiva? a propósito de eso, y antes de entrar en la otra pregunta, para redondear este tema de las ejecuciones extrajudiciales, ¿qué se decía en esa época en la Fiscalía cuando se estaba dando el aumento de ejecuciones extrajudiciales? Allá se hablaba, por ejemplo, de la política, el conteo de cuerpos, y cómo era el ambiente allá en la Fiscalía. A mí me tocó en Caucasia, yo hice una investigación de puros falsos positivos y eso nunca ha salido a la luz y yo tenía toda la prueba. Yo tenía toda la prueba de que utilizaban a los muchachos con ganas de irse a trabajar y los citaban por un trabajo y aparecían en Nechí, aparecían los muchachos muertos. Yo hice esa investigación y dejé documentada toda esa prueba y eso que yo haya escuchado nunca, eso lo legalizaban, es que lo legalizaban o los paramilitares mataban y se los dejaban, o la policía y se lo entregaban a los paramilitares. ¿De pronto tiene copia de esa investigación? No, porque de todos modos, les explico. Hubo dos procedimientos, o sea, está el Código Penal, que el Código Penal es el que tipifica las penas, el que describe. Entonces, cuando uno le llega una investigación, uno entra a mirar esos hechos que le están narrando, en cuál delito, eso se llama la tipificación jurídica, en cuál delito encuadran esos hechos. Y está el Código de Procedimiento Penal, que es como el derrotero, es el protocolo que uno debe seguir para realizar una investigación. Le dice los pasos que usted debe seguir. Entonces nosotros, eso se lo debemos al culibajito de Álvaro Uribe, le debemos que él en el año 2005 introdujo en Colombia el sistema penal acusatorio, cuando Colombia no tenía la infraestructura para empezar con el sistema penal acusatorio que tienen en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, cuando el fiscal se va al juez para que condene es porque tiene causa probable. Aquí los fiscales se van a formular imputación con un chisme. Qué triste decir, que me perdonen los compañeros, pero muchos fiscales se van a formular imputaciones con un chisme. Y uno debe tener eso. Entonces, Álvaro Uribe en el 2005, que empezó a regir a partir del 2007. Antes estaba la ley 600. Entonces los delitos cometidos hasta diciembre del 2005 se regían por la ley 600. En la ley 600 el fiscal investigaba, recibía indagatoria, ordenaba la captura.
O sea, y ya cuando ya tenía todo listo, dictaba resolución de acusación y ya se iba a donde el juez para que el juez condenara. Con la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, entonces el fiscal simplemente se limita a investigar. Y cuando ya tenga la investigación, entonces se va, viene ante el juez de control de garantías para imputar y solicitar medidas de aseguramiento, y después ante el juez de conocimiento, que es el juez penal del circuito. Pero el fiscal se tiene que ir, como en Estados Unidos lo llaman causa probable, que el fiscal cuando se va a formular una imputación ya debe tener pues todo el material probatorio, pero en la fiscalía, ¿qué hace? Que como al fiscal lo están midiendo por lo que produce, su puesto depende de lo que produce, casi como al mismo estilo del policía. Entonces lo que usted tiene que pasar mensualmente un informe de todo lo que usted hace. Entonces, ¿qué dice el fiscal? Bueno, pues yo me voy a tantas imputaciones, y lo que cuentan son las imputaciones y las medidas de aseguramiento. Entonces, yo voy con esto, bueno, yo me voy y formulo imputación, porque yo no puedo pasar en ceros, porque si yo paso en ceros, pongo a tambalear mi puesto. Excelente. Qué bueno que podamos tener acceso a este conocimiento de primera mano. Y hay dos hechos que hemos estudiado aquí, desde lo que se conoce como la historia reciente, desde fuentes orales, que es algo que estrenamos apenas este semestre, porque estamos acostumbrados a aprender la historia en libros, en videos, pero hoy fuimos pioneros en traer un testigo presencial de los hechos, que también es una forma de historiografía, de narrar desde la persona que vivió los hechos, la fuente oral que llaman, y hemos conocido los dos entrampamientos que ha habido contra Alexander Obregón Rentería, y Luz Marina ha sido la abogada que se ha interesado en este proceso y lo ha estudiado, y ella nos quiere compartir su lectura de los hechos, tanto del primero como del segundo entrampamiento. Entonces, cuéntenos usted qué ha leído allí, a qué conclusiones ha llegado. Yo hablaría de 3 entrampamientos. 3. Tengo una pregunta, doctora. Usted ahora nos trajo a colación muertos. Turbo, Pantado, Caucasia. Usted le tocó vivir, presenciar y estar ahí en medio de ese aquelarre de asesinatos por parte de los paramilitares. Pues que viera, como sí, testigo. Como funcionaria pública. Que me tocara. Usted a través de la fiscalía, pues lo que cuando usted nos trajo a colación de que estas personas las ponían a acabar su propia fosa, ¿usted no piensa que todas esas verdades que usted pone no le servirían a la gente? Para que todos esos paramilitares le entreguen una verdad a tantas familias que hay esperando dónde están. Porque eso es que yo les... ¿No ha pensado en eso? De pronto, es que el más amiguito mío es jefe de criminalística en el CTI, él es abogado y es médico de allá del CTI. Con él yo siempre le pregunto, ¿viste? Porque él se enteró. Es que imagine que nosotros sacamos 9 cadáveres y éramos 4 personas nada más haciendo eso. O sea, nosotros salimos con las manos vueltas, nada, con una barra, porque sacábamos los cadáveres y tapábamos la fosa. Para que no fueran a meter nada. Y ahí quedaron. Entonces, yo le dije a mi amigo, averíguame si allá, si en ese cementerio que yo cogí, si ese cementerio, porque a mí aquí en Medellín no me hicieron caso. O sea, a mí aquí en Medellín no me hicieron caso. Que yo dije, es que allá quedó gente. Y allá de 9 personas que yo saqué, me reconocieron 7. Y no hay nada más satisfactorio que al menos que la persona, los familiares vivan ese duelo. A uno le ve, porque eso es desgarro, es que no hay nada más horrible. Uno era rezando, moviendo así, cuando uno abría así y veía los deditos, o sea, eso era desgarrador, a uno le dolía, porque uno era con la esperanza de que uno no iba a encontrar nada, cual que no iba a encontrar nada, uno siempre encontraba. Se me fue una anécdota que les iba a contar, bueno, hágame. No, pero cuando se acuerde nos la cuenta. Eso, entonces usted dice que no son 2, sino que son 3 entrampamientos contra Alexander Obregón Rentería. Explíquenos eso. Bueno,
yo me enteré pues de la situación de Alexander y decidí, porque a raíz de la condena y que yo gozaba, modestia aparte, yo gozaba de buen nombre en la fiscalía, salir por la puerta de atrás, pues que lo que más le dolió a uno, y claro que yo agradezco porque no me hubiera pensionado, pero uno salir como un corrupto sin haberlo sido. O sea, eso era, a mí yo tuve que estar en tratamiento porque yo pasaba por la sede de la fiscalía y yo vomitaba. Yo no podía pasar por la sede de la fiscalía, yo tuve que hacer un tratamiento para poder asimilar eso. Entonces vamos a mirar lo de, son 3. Está el concierto para delinquir, está el delito de extorsión y está ahora el terrorismo. Es lo que yo les decía, yo conocí a Alexander fue a través de la Universidad Nómada, que yo le escribí a Wilber, yo le dije, deme el número del teléfono de él, yo lo llamo. Yo conocí, yo cuando salgo de la fiscalía, yo decía, yo no quiero volver a saber de la justicia, no quiero volver a saber nada. Yo tenía una señora que me trabajó y la señora me llamó y me dijo, ay, vea, es que a mi nietecito lo capturaron por violencia contra servidor público y por droga. Y como yo conocí a esos muchachos, que el único pecado de ellos es vivir en el popular. Era el único pecado vivir en el popular, pero son muchachos sanos que estudiaron en la universidad. Entonces, y yo conocí a esos muchachitos desde pequeñito. Entonces la señora me contó, no, imagínese, que vea, le cogieron droga, pero resulta que ella me cuenta, es que hoy, entonces uno ahí mismo se va formando la película, es que llegó la policía, la señora botó la droga y y le cayó al lado de mi nieto. Entonces yo me formé la película y yo le respondí, a usted le tocó vivir la situación mía, yo en la justicia no creo. Entonces, ay, pero vea, mire. A los 8 días vuelve y me llama la señora y me dice, es que un abogado nos está cobrando 12 millones de pesos. Y yo le dije, es que más o menos eso vale esa defensa. Y nosotros no tenemos con qué. Y yo, ay, doña Manuela, pero es que yo no creo en la justicia, yo no creo. Pero yo me acosté, yo no era capaz de dormir. Yo no era capaz de dormir. Entonces me puse como, no creo en la justicia y qué pecado. Entonces ellos recogieron, haciendo beticas, que empanadas, que buñuelos, lograron recoger 1 millón de pesos que les cobró el abogado por asistirlo en las audiencias preliminares. Y ellos ya no tenían con qué pagar. Y yo dije, yo no soy capaz. Yo consulté con mi hija y mi hija, ay, no, mamá, colabora. Y yo, ay, pero es que yo no creo en la usted. Mamá, póngase ese reto, usted fue buena funcionaria, usted tiene, mire mamá, que usted estuvo allá metida, usted conoce el procedimiento, que la mayoría de los abogados no conocen el procedimiento. Entonces, usted conoce el procedimiento, usted sabe cuáles son las falencias en la investigación, coja esa investigación. Yo llamo a la señora y yo le digo, bueno, llámeme que yo le voy a colaborar. Estábamos en pura época de la pandemia. Yo voy a entrevistar al muchacho y los policías allí en esa puerta y yo qué podía hablar con él. Pues yo le dije, yo le voy a hacer su defensora, le voy a mandar después, yo como me iba a poner a preguntarle, cuénteme qué fue lo que pasó, porque uno lo primero que hace es, dígame la verdad, porque o sea, uno tiene objeción de conciencia, hay determinados procesos que uno no coge. ¿Por qué? Porque a mí no me pueden obligar a coger una defensa, excepto que sea una defensa de oficio, pero yo puedo escoger a qué persona le pueda trabajar. Entonces ya cojo entonces cuando yo cogí el proceso del muchacho, me quedaba a mí muy poquito. ¿Qué pasa? Que la fiscalía tiene investigador, que es el CTI o la SIGIN, y el abogado se tiene que conseguir un investigador. Pero ¿cuánto le vale un investigador al abogado? Los investigadores están por ahí en 10 millones de pesos. Y yo, esta gente bien pobre, o sea, yo le regalo mi trabajo, pero yo le puedo dar 10 millones de pesos para el investigador. Entonces yo me acordé de un compañero con el que yo hice una especialización, que es investigador, y yo lo llamé, yo le dije, ven, mira, una obra de caridad, no es que le regales, pero me dijo, no, es que yo mínimo cobro 5.000 pesos, y yo le dije, no, 5 millones, yo no, pero mira, es una obra de caridad, colaborarle a esta gente.
tírele pasito, me dijo, no, yo le mira, vive en el Popular, ve, mira este proceso, yo le cuento, pues, él me dice, bueno, yo les cobro 1.500.000, yo, bueno, 1.500.000, yo llamé yo le dije, pero les da posibilidad de que le paguen de a 100.000 pesos, de a 200, y él dijo, sí, entonces lo primero que hace es que se lanza allá, a la casa y me un video, que es una entrada común para 3 apartamentos 101, 102 y 103. Entonces hacen un allanamiento. En una diligencia de allanamiento el fiscal no va, lo hace la policía, pero la orden de allanamiento tiene que ser muy clara. O sea, yo no me puedo equivocar en una dirección. Entonces yo vi que la orden de allanamiento era para el apartamento 107. Y yo veía en el video 101, 102 y 103. Y yo dije, aquí ya hay el primer error. ¿Cómo así que 107 y es el 103? Ya por aquí, por este lado, hay me puedo meter. Entonces, él le recoge unas entrevistas. Ya vamos a la audiencia preparatoria. Entonces yo tenía las entrevistas. Los familiares son mirados como sospechosos, pero en cierta medida si uno sabe manejar bien la prueba, los familiares le sirven a uno como testigos, porque mire que son testigos presenciales, son testigos directos. Entonces yo logré los 3 familiares, que también la policía los cogió y los metió en la patrulla, entonces los 3 familiares y 2 testigos vecinos. Entonces yo cojo la defensa, pero la alegría mía fue cuando le toca a la juez penal del circuito. Yo la conocía como compañera que fue fiscal y me tocó varios procesos con ella como juez. Entonces yo conocía que era estudiosa, que era humana. A uno lo que le interesa es que el fiscal sea estudioso y que el juez sea estudioso. Porque uno dice, como es estudioso, no va a tragar entero y va a ser justo, va a hacer un análisis de la prueba como es. Entonces yo no le quise informar a la familia. Bueno, ya nos vamos para el juicio. Entonces los testigos eran los policías. Entonces primero yo me metí por el allanamiento. Entonces yo le hice ver a la juez, vea, son 3, es una entrada común, son 3 casas y ahí no hay 107. Yo ponía a leer al policía y me leía desde la mitad. Como aquí decía la dirección, el policía me leía desde la mitad. No, me está leyendo la juez. Yo, ese folio número tal, usted me está leyendo a partir de la mitad, léame desde el principio. Entonces yo le llevé el informe. Cuando dice el policía, yo la ataqué credibilidad. O sea, cuando el testigo está mintiendo, uno se pega de qué, uno le ataca la credibilidad del testigo. Entonces, en primer lugar, una era que es 107 y ahí había 103. Y la segunda es que él sale diciendo que la puerta era blindada. Entonces yo le pregunto, ¿con qué tumbó la puerta? Entonces me dice que con una barra. Yo, una puerta blindada y con una barra. Entonces, bueno, ya termina el juicio, reciben todos los testigos. Yo no le dije a la familia, ¿qué garantiza el abogado? Garantiza que va a trabajar y va a poner su conocimiento en bien de la persona que está representando, pero no puede garantizar que lo absuelvan o que lo van a condenar. Entonces, cuando el sentido de fallo, ese día me falló a mí el internet. Y yo decía, yo era desesperada, explotó un transformador, entonces yo estaba sin internet. Cuando veían que yo no me conectaba, entonces me llaman al celular. Yo es que estoy sin internet. No, doctora, entonces escuche el sentido de fallo, escúchelo por celular. Y yo lo escucho. Cuando dice la juez, absolución. Me pareció que fue muy guapa esa fiscal, esa juez, porque los jueces se casan. ¿Por qué? Cuando una persona es privada de manera ilícita de la libertad, hay lugar a que le paguen una indemnización. Entonces los jueces, para tapar esa posibilidad de demanda, los jueces absuelven por duda. Entonces si absuelven por duda, a uno le cerraron la puerta. Y esta juez dijo, la conducta no existió. Es muy diferente a que me digan, es que de acuerdo a las pruebas la fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia, entonces por duda razonable. Esta me estaba diciendo, el hecho no existió, entonces mandaron a investigar los policías. Yo creo que ya no están y penalmente también los más. Entonces
cuando el sentido de fallo, yo le escribo a la juez, porque la situación mía fue conocida, imagínate, pues eso fue un escándalo al nivel de la fiscalía, los que me conocían a mí conocían la situación, pues estaban a favor, los que no, hablaban, los jueces, entonces yo le escribí a la juez, diciéndole que gracias, que en primer lugar, porque me había devuelto la creencia y la justicia. Entonces usted me dijo, yo sé que fuiste un falso positivo, pero yo dije, bueno. Entonces, en el caso de Alex, ¿por qué hablo yo de 3? Ahí yo discrepo de manera respetuosa, me aparto de que son 214 falsos positivos. Ahí no hay 214 falsos positivos, ahí sí hay falsos positivos judiciales, pero no son tantos. ¿Por qué? Porque hay que entrar a analizar este funcionario, qué fue lo que hizo que contribuyó a que se generara un falso positivo. Entonces, cuando una persona, ahí hay involucradas personas porque no se presentó una tutela y la tutela no salió a favor. Entonces, yo no puedo decir que ahí hay un falso positivo, ¿por qué? Porque la tutela tiene unos requisitos. Entonces, la tutela es cuando me vulneran derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa? Que uno acude a la tutela cuando la tutela cuando no hay nada que a mí me proteja ese derecho fundamental. Pero si yo tengo otra vía para que me proteja ese derecho fundamental, entonces la tutela va a ser improcedente. Entonces el funcionario que me declara improcedente no incurre en un falso positivo, porque está diciendo, es que vea, existe otro medio para usted acudir y que le tutele ese derecho, que se lo proteja. Con respecto al Ministerio Público, a Franklin no es mi santa devoción, porque en el proceso mío estuvo y no me ayudó. Pero porque yo digo que Franklin no, ¿por qué? Yo les hablaba de la ley 600 y la ley 906. Entonces, en la ley 600, el procurador tenía todas las garantías en el proceso. Él tenía acceso al expediente, él podía solicitar pruebas, él podía debatir las pruebas, él podía aportar pruebas. Con la ley 906, el procurador no puede hacer eso. Es más, el procurador solamente se le pide que esté en la audiencia de juzgamiento. En el proceso penal está la etapa de indagación. En la etapa de indagación lo que se hace es hacer como un estudio o solicitar pruebas. La etapa de investigación, cuando ya hay una formulación de imputación, y la etapa del juzgamiento. Entonces la presencia del Ministerio Público en la etapa de indagación, en la etapa de investigación es voluntaria, si él quiere ir o no, porque así vaya, si es un convidado de piedra, porque él no es parte en ese proceso penal. En la etapa de juzgamiento, el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? El Ministerio Público va en primer lugar a representar el Estado. Eso es en primer lugar, a representar el Estado. En segundo lugar, a velar porque no se le vulneren derechos fundamentales ¿a quién? A las víctimas. Y lógico, al que está siendo procesado. Pero no puede aportar pruebas. No se le permite él puede interrogar por preguntas que ya le hayan hecho a los testigos y que se quiera que se aclare. Entonces mire que la presencia de él en la etapa de juzgamiento, en el juicio oral, es muy limitada. Entonces si él no estuvo o si él no practicó, yo no puedo decir que por ese solo hecho él contribuyó al falso positivo. ¿Sí les quedó claro? Que yo no puedo hablar de que fue un falso positivo, porque no era función de él, no era función. Entonces, abogados, ahí hay citado 2 abogados. Si yo como abogada, a mí me contratan, vea, vaya a defender a esta persona, este homicida, y yo lo voy a defender, el abogado ¿qué hace? Trabaja con las pruebas. Porque es que los abogados hacemos un juramento. Entonces yo trabajo con las pruebas. Si yo veo que aquí está prueba, ¿qué hace uno con el cliente? Dígame la verdad, cuénteme la verdad.
Él es sincero conmigo y me dice, yo sí soy responsable, pero yo al analizar la prueba, veo que la prueba le favorece, yo no le puedo ir a decir al juez, no señor juez, es que él es culpable, es que él me dijo, no, yo qué hago como abogado defensor, trabajo con la prueba que hay. ¿Qué responsabilidad tiene el abogado ahí? Ninguna. Los abogados que están ahí mencionados fue porque participaron como defensores en el proceso disciplinario contra los policías. Entonces ellos no tienen, ahí no han cometido ninguna falta. Ellos estaban representando a la persona. Doctora, yo le interpelo. Andrés Camilo Restrepo Colora, Diana Álvarez Ramírez. Ellos eran los representantes legales de John Henry Suárez Velar y Andrés Hernando Riascos Gómez. Los defensores en el proceso disciplinario. Los defensores en el proceso disciplinario. Interrogante en medio de mi ignorancia, porque yo todo esto lo he hecho es como por intentar demostrar que el falso positivo, el entrampamiento se dio. Entonces, ¿por qué esos dos policías que ellos representan, por qué ninguno de los dos rindió su versión bajo la gravedad del juramento? Porque es que los policías, ¿pero quiénes? Los policías. Sí, los Lo que policías. pasa es que los policías cuando están investigados disciplinariamente no es bajo la gravedad del juramento, porque mire que usted, según la Constitución, usted renuncia, pero no quiere decir que estaba, porque era siendo investigados. A ellos o sea, es como al que reciben en interrogatorio, no, lo que hacen es bajo la gravedad del juramento. Entonces ellos no podían rendir declaración bajo la gravedad del juramento. Es que ninguno de los cuatro rindió su Porque es que versión en un de lo proceso que disciplinario, estaba denunciando. yo me puedo negar, puedo guardar silencio y no me pueden obligar a Pero eso no a hacer. aparece registrado en el expediente de absolución fraudulenta, y que lo llamo así porque yo ya le traigo a colación lo que hicieron ahí, no aparece registrado. Pero ahora vamos a ver qué hay, pero yo sí discrepo y yo considero que hay esos abogados, no, pues un falso positivo al abogado, ahí nada tiene que, porque usted se corre el riesgo ¿de qué? De que eso llegue a oídos de la gente y que diga, pues ¿cómo así? Si yo estaba cumpliendo con mi deber, y me está calumniando, me están sacando por la universidad nómada, me están haciendo esto, entonces ¿yo qué hago? Voy por injuria y calumnia. ¿Cómo se sale Alex de injuria y calumnia? ¿Cómo se sale el director de la universidad nómada? Mire que lo están injuriando, me están calumniando, porque yo como es que yo simplemente fui el defensor en ese proceso disciplinario. Demuéstreme cuál fue el delito. Entonces, injuria y calumnia son 8 años y es un proceso que se da derechito. Entonces, Ale lo que tiene que hacer es cuidarse. ¿Por qué? Porque ya él es un objetivo. Entonces, vamos para los 3. De que yo digo falsos. El primero era el concierto para el equipo. En el año 2013, no recuerdo la fecha exacta, pero en el año, como a principios del 2013, llega una denuncia anónima a la Fiscalía. En esa denuncia anónima, ¿qué se dice? Se dice que hay diferentes sitios, uno de ellos Robledo, donde hay bandas criminales que cometen extorsiones, que cometen homicidios, pero esa denuncia anónima no da nombres, simplemente relaciona delitos. Entonces, cuando a la Fiscalía llega, hay que ponerle atención a una denuncia anónima. Entonces, cuando llega esa denuncia anónima a la Fiscalía, ¿qué hace? Con esa denuncia anónima se crea una noticia criminal, o sea, se le coloca un número llamado SPOA. Y esa denuncia se reparte según el delito que se tipifica, se reparte al fiscal que le corresponda, al fiscal de turno. Entonces, llega esa denuncia criminal y se inicia la investigación por bandas criminales, no una, bandas criminales, siendo una de ellas la que queda en Robledo. Si de pronto me equivoco, me ayuda a Sí, en Robledo. Entonces, se inicia la investigación. El fiscal, cuando recibe una noticia criminal, él tiene que estudiar cuáles son los hechos y tiene que hacer un programa metodológico. ¿El programa metodológico qué es? O sea, es como el delito que yo voy a investigar es este. ¿Qué pruebas necesito para demostrar que es la comisión de ese delito? Entonces, el fiscal no puede ir a recoger las pruebas. Entonces,
da una orden de trabajo bien al CTI o a la SIGIN. Entonces ellos son los que se encargan de cumplir lo que ordena el fiscal en el programa metodológico. Pero resulta que es que al fiscal también le llegan unas pruebas que él tiene en la carpeta, no llama expediente y no carpeta. Él también tiene unas pruebas que él debe mirar. A medida que Policía Judicial le va mandando resultados del trabajo, el fiscal tiene que ir analizando, pero es que aquí esto, pero tengo que demostrar esto, entonces ordena otra cosa. Entonces, estaba en la etapa de indagación. De pronto, en esa orden de trabajo que da el fiscal a Policía Judicial, Policía Judicial como que retienen un vehículo con un arma, ¿cierto? Hay un vehículo con un arma. Entonces, Policía Judicial le manda un informe al fiscal donde individualizan e identifican integrantes de una banda criminal. Ahí no aparece por ninguna parte Alexander. Aparece un señor, Alexander le dicen Pan, y uno de los integrantes de esa banda le dicen Tana. Pero los policías no relacionan a Alexander por ninguna parte. Te llega el resultado de esa orden de trabajo. Pasados unos días, ya ustedes saben que Alexander fue a interceder para que le devolvieran a un señor 400.000 pesos de un timador de libretas militares. Entonces, este señor, que tenía como unos hijos militares y habían unos policías, 2 policías amigos que iban a la casa de él, este señor les dice a los policías que Alexander lo está extorsionando. Entonces los policías capturan a Alexander, lo ponen a disposición de la Fiscalía, sindicado del delito de extorsión. El juez de control de garantías analiza que eso lo debía haber hecho desde un principio el fiscal, porque cuando a mí me ponen a disposición un capturado, el primer tamizaje que hace es el fiscal. El fiscal tiene que mirar si esta captura fue legal o ilegal. El fiscal no puede ir ante el juez de control de garantías cuando él vio que era una captura ilegal. ¿Él qué tiene que hacer? Decreta la captura ilegal, emite una resolución y deja a la persona en libertad. En el caso de Alexander, no, se fueron ante el juez de control de garantías. Y el juez de control de garantías vio, en primer lugar, ¿por qué? Porque no había flagrancia. La flagrancia es cuando a uno lo cogen con las manos en la masa. Entonces el sicario que disparó y le encuentra en el preciso momento en que se va a subir a la moto, hay flagrancia. En el caso de Alexander no había flagrancia, porque él lo estaba cobrando, ni tenía plata producto de la supuesta extorsión. Entonces el juez de control de garantías lo deja en libertad y se sigue la investigación. Los policías tuvieron que haber pasado la información. Porque es en el delito de extorsión a Alexander que empiezan los otros dos que están investigando, ¿no es cierto? Porque unos son los que te capturan por la extorsión y los otros 2 son los que son como investigadores en el concierto para delinquir. Entonces, en el concierto para delinquir hay 2 investigadores y en la captura por extorsión 2 policías. Entonces, seguro, porque es lógico que los investigadores se comunican entre sí. Ve, mira, yo tengo esta investigación, vos qué tenés ahí que te sirva, ve, yo tengo esto, pues especular, porque eso es lo común que sea, yo tengo esto. ¿Por qué los policías se enteran de que Alexander fue detenido por extorsión? Entonces a Alexander lo mandan bailando, me perdonen ustedes la expresión, cae bailando al delito de concierto para delinquir. Le hacen una entrevista. Un reconocimiento fotográfico es para que se reconozca al posible responsable. Pero si yo vivo al pie del que yo estoy señalando como responsable, ¿por qué me van a hacer un reconocimiento fotográfico? De lógica que yo lo conozco. A mí me robó una persona y lo cogieron.
Entonces me ponen un reconocimiento fotográfico. Ah, sí, es que este fue el que me robó. Pero si ese señor era vecino de Alexander, lo ponen a hacer un reconocimiento fotográfico. De lógico lo iba a reconocer, no. Doctora, yo le hago un paréntesis. Después de que yo salí de la audiencia de control y garantía del 21, reconozco en ese sentido haber fallado. Yo vi los increpé. A Jairo Pérez Lunes le voy a denunciar, fui al CAI y también esperé a que la patrulla cuadrante 371563 arribara y de ahí también les hice la amenaza sutil, por decirlo así. Después de eso empezó la persecución del cuadrante, la requisa. El 4 de julio del año 2014 sostuvo un rifirrafe con Leonel Suárez Velandia. Y ahí, entre otras cosas, que veía la patrulla cargar un arma para supuestamente dispararme. No te preocupes, basura negra, hijo de puta, que cuando yo quiera te llevo a la CIN y te hago individualizar. 42 días después, el 18 de agosto, me llevaron a Rasta, del barrio Robledo del Diamante a la SIGIN, y allá fue cuando me plantaron en el concierto. Ahí fue cuando conocí, aunque yo ya lo había visto a Walter Alexander Castro Lizarazo y a Juan Pablo Toro Jiménez en esa casa. Y pues me tiraban de forma desobligante y se reían. O sea, la unidad estrecha que hay entre los dos policías iniciales de la captura ilegal, que decretó como ilegal pues Cristian Charra Muñoz, y los dos investigadores judiciales se conocían, tenían familiaridad. Entonces, mire, ¿qué pasó? Los que conocieron inicialmente el delito de extorsión se comunicaron con los otros dos investigadores y le pasaban, ves que este vive en Robledo por extorsión. Entonces estos dos investigadores del concierto para delinquir le hacen un reconocimiento fotográfico a Pérez Luna. Lógico. Él dijo, ah, sí, es que este jueves, él me extorsionó a mí. Entonces le pasan el informe al fiscal que estaba conociendo el concierto para delinquir, entra bailando a la investigación de concierto para delinquir y el fiscal solicita ante el juez de control de garantías la orden de captura para Alexander. Entonces se hace la investigación, hay una ruptura de la unidad procesal porque como a Alexander lo llevan ante el juez de control de garantías con otras personas con las que fueron referenciadas en la investigación que habían hecho los policías en desarrollo de la orden de trabajo, donde ellos individualizan los integrantes de la banda. Entonces, se ordena la captura, unos aceptan cargos, Alexander se queda con otro, hay ruptura de la unidad procesal, el otro que estaba con Alexander acepta principio de oportunidad, o sea, acepta cargos y sigue la investigación con Alexander. Entonces el fiscal, un falso positivo por parte del fiscal. ¿Por qué? El fiscal no fue diligente. No fue diligente porque él no hizo un estudio de cuál era el material probatorio que él tenía. Porque si él hubiera hecho un estudio de ese material probatorio, él tenía que ver por qué llegó Alexander bailando allá a esa investigación por concierto para él. Sin embargo, él formuló imputación, presentó acusación y se fue con una investigación toda chueca que sabía que se le iba a caer, sin embargo se fue, presentó la teoría del caso y pidió condena. Afortunadamente, Alexander vio con un juez que al menos era un poquito estudioso y vio que, es que aquí tengo el escrito de acusación. En ese escrito de acusación, el fiscal relaciona 30 testigos. Pues si a mí como juez me llega una investigación donde me están citando 30 testigos, víctimas de la supuesta organización a la que Alexander pertenece, uno dice, no, pues que es una persona de alta peligrosidad. Pero llevan como único testigo a Pérez Luna. Es el único testigo. Eso fue el testigo estrella, Pérez Luna. De resto, ninguno de estos 30 que el fiscal relaciona, los llevó como testigo. Entonces, lógico, se le iba a caer la investigación. Entonces, ahí es un falso positivo del fiscal. Y me etiquetan la supuesta contradicción de ser cabecilla, era uno de los cabecillas.
sin tener prueba. La atención es que están investigando a la banda La Imperial y es equidistante de Robledo del Diamante, aunque Tana sí es de Robledo del Diamante. Cuando caímos y nos transportaron en una tanqueta, todos estos pelados, el Churrusco, ¿quién es? Es un sapo, es de la SIGIN. Tana fue el que le dio, no es lo que tiene un profesor, ella que está aquí. Y yo no conocía a ninguno de estos jóvenes. Yo solo veía por ahí esporádicamente a Alejandro Suárez Agudelo, pero con los que caí no conocía a ninguno. Y es que suelen también, no sé si en este caso, porque como son fotografías al blanco y negro, es que mire que para un reconocimiento fotográfico uno tiene que colocar las personas que tengan características similares. Pero en muchos casos, por ejemplo en este caso, el señor Pérez Luna ya lo conocía usted, pero hay casos en los cuales una persona afro la colocan con personas blancas. Entonces, lógico, que va a decir, no, es que es este el caso, pero es que Pérez Luna ya lo conocía usted de antemano. Entonces, pero yo le critico pues al juez y yo pienso que es de pronto, porque es también una directriz de la rama judicial, de que para evitar tantas indemnizaciones. Entonces el juez absolvió, fue por duda probatoria, pero el error del juez es que yo mando a investigar a los policías, yo los mando a investigar y él no lo hizo. Ese es el primer falso positivo. El segundo no es en sí la extorsión porque a él le dictaron preclusión de la investigación, sino en todo lo que hacen los policías por liberarse. Alexander los denunció, ¿no es cierto? Los denunció disciplinariamente y penalmente. Los denuncia, entonces empieza el mago que le tocaba investigar a los policías, el coge. Entonces yo le saqué a Alexander un escrito aclarándole a la fiscalía esa situación. Resulta que el señor Camelo es que ese mayor, le toca la investigación disciplinaria. Entonces él inicia la investigación disciplinaria y para absolver a los policías se pega de la sentencia absolutoria. Como el juez no dijo nada relacionado con los policías, como el juez no mandó a investigar a los policías, entonces él se pega de eso para decir que los policías no cometieron ninguna falta. Cuando Alexander estaba era por las mentiras en que los policías habían incurrido y él absolvió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Alexander tenía la posibilidad de apelar esa decisión, pero hacen todo un entramado de modo que Alexander no pudiera apelar. Entonces dejan constancias de que lo citaron, de que él no apareció y por último terminan falsificando la firma. Pero para quien investigó a los policías no le pareció raro, se pegó de la absolución, cuando él lo que tenía que investigar era la conducta de los policías que participaron en una detención arbitraria, porque es que un policía tiene que saber cuándo hay flagrancia y cuándo no hay flagrancia, porque a los policías les dan formación. Entonces, ¿cómo capturar a una persona que no hay flagrancia? Entonces los debía haber investigado porque ahí no había flagrancia y compulsar copias para que investigaran a los policías por un abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Entonces ahí es un falso positivo de ese señor que Alexander denunció. Partiendo de eso que el policía no distinguía entre flagrancia y fragancia. Sí. Porque vio que me había capturado en fragancia. O sea, por olor, por el olor de tu loción. Y el tercer falso positivo es la investigación que tiene actualmente Alexander por terrorismo, que eso sí da muchos años de cárcel. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije a Alexander, yo no comparto. Es que si uno se pone en los zapatos de Alexander, uno tiene que saber pedir. Pero si uno se pone en los zapatos de Alexander, bueno, él tiene razón, es que fue injusto, es que le dañaron la vida, es que las consecuencias fueron muchas. Pero uno debe saber actuar. Entonces, ¿qué pasaba? Que Alexander se va a asusar al fiscal. Allá, con megáfono, a decirle al fiscal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Claro, ¿quién tiene el poder, Alexander o el fiscal? El fiscal. Y Alexander no debe hacer eso. Él no debe, por mucha razón que tenga,
no debe ir y coger un megáfono y empezar a gritarle al fiscal. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? Pérez y verá, terrorismo. Vino a amenazarme y entró con un arma. Esa es la investigación que tiene Alexander por terrorismo. No es tanto el arengado de dejarlo en la picota pública, sino que ya sea en el presentario de eventos. Primero el colombiano, después los informantes, después qué pasó. Teleantioquia. No. Van tres eventos donde él estaba ya estaba en evidencia. No, porque Teleantioquia fue cuando primero, ya se le montaron. la denuncia que hace el colombiano en su página web y después la presenta tamaño tabloide en físico. Una. Después vienen los informantes. Y después viene, cuando hacen la condena de Jairo Pérez Luna, viene esta señora María Elvira Pardo y presenta algo que tiene en YouTube. ¿Qué pasó? Y habla del falso positivo, la operación Damasco. Y menciona a los dos investigadores judiciales, a Víctor Emilio Arroyo López, a Jairo Pérez Luna, que había sido condenado. Esas son tres instancias a nivel de las publicaciones que se habían dado en medios de comunicación. Está bien, yo sí reconozco, arengué y bastante y hostigué, pero en mí había una razón. Yo tengo un hijo que es un discapacitado, porque donde el Señor me ha permitido que yo llegara a mi juicio desde la calle y que estos policías no hayan acosado tanto a la mamá del niño, de pararle una patrulla al frente, una mujer en embarazo, a hacer funcionar a sirena, y cuando salía los policías y la familia Clan Pérez Luna quiso correr a decirle que le iban a empalar y que en la RM le iban a violar. Ya de pronto no tiene la templanza que tengo yo, pensó en el suicidio. Y al tercer mes el niño genera un daño neuronal. No, yo las razones y las tenía. Pero no se Sí, justifica claro, que usted se vaya, porque mire lo que le pasó, mire lo que le sucedió. Él tenía el cual, ¿es que le hizo? Le hizo el montaje, ahí estamos luchando, ahí yo estoy colaborando, pero o sea, nos tocó, lo citaron para interrogatorio de parte, nos pasó algo chistoso, porque le fijan fecha para el interrogatorio, yo no podía esa fecha, le fijan nueva fecha. Era para las 2 de la tarde, Alexander, pues estábamos atentos a la audiencia, 2:17, nada que mandaban el link para uno ingresar, o sea, a uno le mandan un link, le hace clic al link, usted ingresa, entonces ahí se queda en una sala de espera, y para usted poder ingresar a la audiencia, quien está dirigiendo la audiencia le tiene que permitir el acceso a la audiencia. Entonces, a las 2:18, la fiscal me escribió que yo no había colocado mi número de celular, yo le mandé el número de celular y me equivoqué en mi número, después yo le corrijo, me llama, dice que es que tiene problemas de conexión, y yo le dije, doctora, tranquila, no se preocupe que nosotros estamos aquí, tómese el tiempo que usted necesite, que nosotros estamos esperando, Alexander está conmigo, que se demoraron como media hora, y me mandaron, mandaron un link, pero ese link a mí no me permitía siquiera ingresar a la sala. Y yo le insistí, yo no me permitía. Después mandan el link que me permitía ingresar a la sala. Ingreso a la sala en espera. Decía muy claro que tenía que esperar que me dieran autorización para ingresar. Esperamos 20 minutos. Yo me volví a salir. Volvimos a ingresar. Esperamos en total 1 hora. A la hora yo le dije a Alexander, no, pues como así también. Entonces yo le escribí, doctora, me tuve que retirar porque tenía otras diligencias y esperamos. Y ella mismo me mandó un mensaje. Desde las 3:30 la estaba esperando, usted no ingresó. Cuando ella era la que nos tenía que dar acceso. Y ella sabía que nosotros estábamos en la sala de espera. Entonces yo le solicité nuevamente interrogatorio y ahí estamos esperando. Yo pienso que de pronto ella lo que creyera que Alexander, como le dijo que al interrogatorio tiene que ir con abogado. Entonces, si Alexander no tenía con qué pagar honorarios de abogado, tenía que ser un defensor público. Y los defensores públicos en Colombia no sirven para nada porque son defensores a los que le paga la Defensoría del Pueblo y son defensores que tienen 200 y 300 defensas. Entonces, uno que va a funcionar con 200 y 300. Entonces, ella pensaría, no, mire que no se consiguió abogado, y de todos modos yo conservo en la fiscalía, yo conservo un buen nombre de estudiosa. Entonces me imagino que ella diría, sí, esto lo está representando esta, que también salió por corrupción de la fiscalía.
Yo mencionaba el tema de Teleantioquia porque Teleantioquia publicó la noticia falsa y esta es la hora que no la ha borrado. O sea, Es que por ahí tú no sabes. exacto, pues, esa noticia, si es falsa, la tiene que borrar. Como la revista Semana tiene que borrar la mitad de los videos también por noticias falsas. Es que tenemos que, es que tenemos que organizar todo de modo que nos podamos ir ante la CIDH con el caso de Alexander. Hay 21 medios de comunicación, plataformas. Qué pena. Que Que ahora le iba a dieron preguntar salida a eso. un bulo, esgrimió, desenfundó, sacó, exhibió arma de fuego, que supuestamente hay unos videos. Pues yo, lo que pasa es que ahí estamos, entre bomberos no se pisan la manguera. todo Y es eso de que suponer que un fiscal va a beneficiar a otro fiscal, no nos digamos mentira. Entonces ahí es que estar esa alerta en el proceso y las pruebas. No, y hay que denunciar todos los videos donde sale la noticia falsa, los videos y Eso, los textos, eso. porque eso hasta YouTube uno puede poner noticia falsa o información errónea o bullying, uno puede denunciar eso incluso como usuario e invitar a toda la gente que tengamos. Exacto, porque eso no tiene por qué estar publicado porque ya se demostró que es una noticia falsa. Bueno, la última pregunta que tengo para nuestra invitada, porque ya pues, nos quedan 5 minutos, es ¿qué piensa del juicio que empezó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? De culibajito. Sí, esa es la última pregunta. Él sale como toda la hojita mansa, con una carita de sano. A mí me tocó verlo en Urabá, que lo cuidaban los paramilitares, y yo decía, pues, ¿por qué le han dado calle de honor a los paramilitares a este señor? Él alega que es que no lo escucharon en versión libre. ¿Qué pasa? El funcionario no está obligado a recibir en versión libre. Si el funcionario ve que de acuerdo a la prueba es una indagatoria, yo estoy casi, pues yo me atrevería a decir, a Álvaro Uribe sí lo van a, pero cárcel él no va a pagar. Él no va a pagar porque el código de procedimiento penal es muy claro, mayores de 65 años no van a la cárcel. Pero si un señor se robó un caldo honor y tiene 68 años, ese sí va a la cárcel. Pero es que miremos quién es Álvaro Uribe, miremos que, al menos que se caiga del pedestal, al menos que antes de morirse sepa que fue el primer presidente de Colombia condenado y va a pasar en el ubérrimo. Él va a estar tranquilamente, porque él a la cárcel él no va a ir, y no fue Ramos. Va a ir Álvaro Uribe, que tiene más poder que Ramos. Mucho más poder. Y que mire cuando en los videos cuando aplaudían en el 2000, eso fue en 2005, cuando aplaudían a Mancuso, todo el Congreso aplaudiendo, pero ahora Mancuso sí es mitómano. Yo hablaba con los compañeros que trabajamos en Turbo, nos reunimos a veces, y nosotros decíamos, cuando extraditaron a los paramilitares, yo decíamos, es que el único que puede hablar en contra del culibajito es Mancuso. Es Mancuso. Y mire que cuántas cortapisas le pusieron a Mancuso para que no llegara. Sí me extraña y me cuestiona, Wilmer, ¿por qué Mancuso viene a Medellín? Porque él no puede estar en ciudades o regiones donde él tenga víctimas. Y una de las partes donde no tiene víctimas es en el eje cafetero y en Medellín, por eso está en Medellín. Pero ¿por qué no escogió el eje cafetero? Es que ¿por qué Medellín? Bueno, debe ser porque él cree que lo matan más fácil en el eje cafetero. No sé por qué, pero sí es. Y debe ser también porque quizás acá tiene algún familiar. Pero Mancuso solamente podía vivir eje cafetero o Antioquia. Pero que dice la verdad Mancuso, es que es lógico. Vea, cuando es que supuestamente se entregaron los paramilitares, yo estaba en apartado, nos pusieron a trabajar día y noche a recibirles indagatoria a los paramilitares. ¿Y sabe cuáles armas eran las que entregaban? Trabucos. Y uno decía, pero por Dios, si nosotros hacíamos levantamientos con puro fusil, la gente destrozada, y estos hijos de putas vienen y nos entregan a nosotros aquí, es que un trabuco. Y llegaban y era, aquí todos inocentes, ninguno mató a nadie, ellos solamente se encargaban era de vigilar, no más. Y pasaban de aquí, pasaban a otra fila para darles el auxilio. Y mire que se rasgan las vestiduras, que porque Petro les va a dar a los jóvenes. Pasaban para darles un salario, porque les dieron muchos años un salario mínimo a los paramilitares. Y después pasaban a afiliarlos a la EPS y por último a la universidad que quisieran estudiar. O sea, a mí me tocó ver eso en apartado.
Sí. Otro dato que no me cuadra es que recuerden ustedes que a Carlos Castaño le hicieron dos entrevistas muy famosas, una a Darío Arizmendi y otra a Claudia Gurizati. Y en una de esas entrevistas, Darío Arizmendi le preguntó que cuántos eran, y él dijo que eran 11.000, y se desmovilizan casi 25.000, 30.000, entonces ¿de dónde salieron tantos paracos? Otra pregunta que yo me hago. Y es que era gente, si uno conociéndolos, era gente que no eran paracos y los llevaban allí y se presentaban o delincuentes comunes del barrio, que uno sabía que eran delincuentes comunes, se presentan como paracos. Con la gobernabilidad. Allá en Caucasia, no sé si todavía, pero había una hacienda y solamente se ingresaba a esa hacienda a través de lancha. Ahí vivía Mancuso. La clínica que tenía en el año 2008 los paramilitares en Tarazá, no la tenía ninguna, ya esa clínica ya está destrozada, pero es que qué autoridad no sabía de los paramilitares, por Dios, todo el mundo sabía, todo el mundo conocía a los paramilitares. En los pueblos, yo creo que en la ciudad pues queda más difícil. Mire cuando hubo la operación Oriona, ¿cuántos fiscales llevaron a que legalizaran todos esos muertos? Yo le decía a los compañeros, conmigo que no cuente, yo decía, ojalá que los fiscales hablaran. Ojalá que todos esos fiscales que fueron a legalizar todos esos muertos en la operación Orión, ojalá tuvieran calzones y fueran capaces de hablar, que los utilizaron para la operación Orión. El problema es que si ellos hablan también se autoincriminarían en algunas conductas. Sí, con prevaricato. Entonces tampoco les va a convenir. Pero yo hubiera dicho no, yo porque tengo que ir a legalizar una cosa, deme la orden, yo me salvo. Yo prevarico, pero si usted me da la orden, yo no estoy prevaricando, estoy cumpliendo su orden. Ya sabían con qué fiscales contar. Y se llevan muchos fiscales a que legalizan todo eso. El Escombrera que mire que no han sacado todos los muertecitos que hay allá. Y mire, cuando la ley, esa fue la 975 del 2005, la burla de Álvaro Uribe, los paramilitares, se entregaron las cabecillas y el que hizo, como ya empezaron a actuar en la cárcel de máxima seguridad en Itagüí, entonces lo que hizo, que los extraditó allá. Afortunadamente Mancuso logró llegar aquí, que era lo que, y que hace. Porque él tiene mucho que hablar, es que Mancuso fue el presidente, yo me atrevería a decir que Mancuso fue el presidente de Colombia. Durante el periodo de Álvaro Uribe, él era el que mandaba. Pues cómo transportaban todo ese montón de armas que no las transportaban en helicóptero, eran por tierra, entonces como la policía no cogía todo eso. Mancuso, presidente de Colombia, y Jorge 40, jefe del DAS, que también hay varios que trabajaban en el DAS y se metieron a la fiscalía. Yo me metí en estos días a mirar a ver cuáles, pero de los que hay ahora en el Congreso, a ver quiénes habían estado ahí para la época en que aplaudían a Mancuso como el rey, El Salvador, y la gente se atreve a decir, no, pero es que no hay esas peleas que se presentan, la gente opinando. Es que pregúntenle a un uribista, o sea, pregúntenle a un uribista qué es lo que recuerda de Uribe. Es que podemos viajar, eso es lo que yo recuerdo. Viajar a las fincas. Ya podemos viajar a las fincas. Si no tienen ni tierra del ombligo. Es que hay mucho uribista de estrato 1, 2 y 3 y eso es lo preocupante. Listo, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por eso. Vean, usted que iba a hacer una preguntita. Escuchando el caso de ustedes dos, se me asemeja mucho a un caso mucho más mediático, que es el de la ex fiscal actual, esta Monsalvo. Ella cuando empezó a investigar los ríos de Villa y todo este entramado, mire la persecución de ahí. La quisieron mandar a Putumayo, le hicieron entrampamientos, investigaciones y la tienen entrampada porque la tienen en audiencia. Todavía está en Pero ya pague, que voy a decir sí. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Y bueno, pues igual creo que es un grupo muy bueno y espero que nos veamos más adelante en otro semestre. Pero me gustaría, por ejemplo, que trataran ya aquí trataron lo de la nueva fiscal general de la Nación. Sí lo tratamos muy por encima, pero sí lo tratamos. Más que todo en el curso de pensamiento crítico lo tratamos más, pero sería muy bueno. Muchas gracias.